Gracias por acompañarnos. Lo primero que quería decir es pedir disculpas porque sabemos que hay otro acto en la marcha contra el cáncer. A veces las cosas se programan y si uno no mira, otro no mira en la agenda, pues a veces pasa estas cosas, ni mucho menos había intención de duplicar la actividad y hombre, hubiésemos estado apoyando la causa que lo merece. Simplemente quería, bueno, que ese apunte quedara ahí. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Aquí en la mesa hoy me acompaña Isabel Fernández, como miembro de 17 Pueblos, que es la editorial, y por supuesto pues el autor, que es don Juan Bosco Castilla. Todas las presentaciones siempre empiezan igual, diciendo que son muy especiales. Y esta es que es verdad, que es muy especial, porque además es que es una representación, es volver a presentar un libro que ya se presentó. Estamos, por así decirlo, ante el remake del original. Si otras obras, como ahora mismo está de moda en algunas películas como It o Blade Runner, pues bueno, los cuentos de los Pedroches también van a tener su remake. Son muy pocas las ocasiones en las que alguien siente tal adoración por un libro, y en concreto por los libros que están ligados a su tierra, como para embarcarse en la difícil tarea de recuperarlos para aquellos que por una u otra razón no llegaron en su momento, y también es una forma de demostrar que los buenos libros no tienen momento. Por eso, gracias a 17 Pueblos por esa labor, a Isabel y Pedro por la labor de rescatar y divulgar ese conocimiento que muchas de las veces, las más de ellas, pues se ve condenado a ser una rareza de biblioteca o de coleccionistas y nostálgicos. Como se imaginan, pues no es fácil presentar una obra, un libro que ya ha sido editado, pero vamos a intentarlo. Hoy nos vamos a acercar a un libro que, a pesar de que ya tiene casi 20 años, sigue siendo muy novedoso, y no lo digo con ninguna sorna, ni mucho menos, ¿no? Desde entonces no existe nada parecido. Como tampoco sigue sin existir ese segundo volumen del que habla el autor en el prólogo. Yo ya lo dejo caer también. No hay obra que se acerque de esta manera al acervo popular de los Pedroches, un acercamiento a lo popular desde lo popular. Es un pequeño compendio pues, de la gente, de las tradiciones, incluso de los paisajes de los Pedroches, relatados a través de la ficción. Y voy a entrecomillar lo de ficción, porque cada uno de esos cuentos pues, tiene una inspiración en algún chascarrillo, en alguna historieta de los pueblos. Y bueno, eso y la ficción, a veces la línea es muy delgada. En definitiva, lo que el autor pretende es acercar al lector de una manera más cotidiana, popular, divertida, incluso entrañable, pues a los Pedroches. Fórmula que en distinto arte pues también han utilizado los Mejías, ¿no? Acercar al público de los Pedroches a través de la interpretación de historietas y hechos históricos. Era inevitable pues que este libro y los Mejías se encontraran, y el binomio yo creo que es bastante bueno. Creo que no soy la única pues que piensa que algunos de esos cuentos parecen prácticamente escritos para ellos. De manera muy certera han sabido adaptarlos e interpretar los personajes. Si alguien duda, como después van a actuar, si leer el libro o esperarse a ver la obra, el libro siempre es mejor que la película. Así que yo les recomiendo que hoy estamos aquí para la presentación del libro. Y si no fuera así, pues ustedes mismos lo van a averiguar porque vamos a contar con ellos. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a ellos, que son los protagonistas de esta noche, así que empezará Isabel contándonos cómo se gestó esta obra. Bueno, buenas noches. Hoy me ha tocado a mí en vez de a Pedro. Me ha dicho que lo hiciera yo. Y vamos allá, a ver cómo sale. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Pozoblanco, especialmente a Rosario Rossi, concejala de Cultura y Biblioteca, por permitirnos celebrar este acto. También agradecemos a la Biblioteca de Pozoblanco por cedernos las instalaciones y por contar con nosotros en diferentes actividades que organiza. A los Mejía por participar, por representarnos una obra y, sobre todo, por transmitir la historia y la cultura de los Pedroches. Y, como no puede ser de otra manera, a Juan Bosco Castilla, que nos ha permitido embarcarnos en esta aventura de la que sabemos que saldremos bien parados. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Ahora tocaría hablar del autor, de su vida, de sus obras y luego del libro. Pero claro, como ha dicho ya Rosario, se nos plantean
¿Cómo presentamos? ¿Qué decimos de Juan Bosco Castilla que no se haya dicho ya? Y además, todos los que estamos aquí es que lo conocemos, entonces es muy complicado ¿por dónde empezar? Pues no sabía. Y qué decir también de Cuento de los Pedroches, porque es que es una reedición de un libro que ya existe. Pues esto se nos presenta, estas preguntas, ¿cómo las contestamos? Complicado, muy complicado. También, ¿cómo enfocar esta presentación para que ustedes no se aburran? Porque claro, ¿qué les vamos a contar? Nada nuevo. Ya, además, habrá gente que incluso se haya leído el libro. Va a decir, si es que ya me lo he leído. Vale. Y otros incluso estarán pensando el rato. Bueno, pues que se callen ya, que dejen de hablar, que queremos ver a Luz Mejía actuar. Así que lo único que se me ha ocurrido es contarles un cuento. Pero no un cuento de los que vienen aquí, sino otro cuento. Y me voy a tomar varias licencias al nombrar personajes. Así que a ver qué sale. Érase una vez un enamorado de la literatura que nació en Pozoblanco allá por el año 1959, llamado Juan Bosco Castilla. La vida le llevó a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, a formar una familia y a trabajar como secretario de ayuntamiento en varios pueblos de esta comarca. Y como todos sabemos que los secretarios de ayuntamiento tienen mucho tiempo libre y conocemos la inquietud literaria de este secretario en particular, todo ese tiempo decidió emplearlo en escribir, cumpliendo así el dicho: en la vida hay que hacer 3 cosas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Lo de plantar un árbol no está documentado en la biografía. No sabemos si el autor luego nos quiere comentar si lo ha plantado o no. En este tiempo, muchas han sido las obras que ha escrito. En 1992, El catedrático implacable. En 1996, El orador tímido. En 1999, El mecanismo de la suerte, la doble vida de un seductor imaginario. En 2005, recibió el premio Almuzara por la novela El farero, que también fue nominada al premio Solenses, premio que ha ganado este año con la novela El hombre que amaba a Franco Battiato. Pero no solo ha escrito novelas. En 1994 escribió la colección de cuentos La mujer del lago y otros cuentos, y en 2001, Cuentos de los Pedroches. Algunos no están publicados en papel, pero están disponibles en su blog. Y sobre esta última obra versa esta historia. Todo empezó en la primavera de este año, cuando 2 inquietos jóvenes, enamorados de la literatura y de los Pedroches, le proponen, medio en broma, medio en serio, hacer una nueva edición de Cuentos de los Pedroches. Estos jóvenes tenían la idea de llevar su amor por la cultura y, sobre todo, la cultura de esta tierra por todo el mundo. ¡Qué ilusos! Para ello crearon la página web 17pueblos.es, un portal comarcal de noticias, en el que tienen cabida todos los pueblos sin excepción y en el que tiene voz todo aquel que tenga algo que decir y quiera compartirlo. Pero como no pueden estarse quietos y siempre andan pensando alguna hazaña nueva, un día de abril de hace 2 años, en un encuentro de escritores de los Pedroches, después de escuchar varias veces que los autores de aquí no tienen o no encuentran mucha promoción en su propia tierra, decidieron crear una tienda virtual para dar a conocer sus obras. Así, en 2015, debería hablar en primera persona porque ofrecemos en 17 pueblos un catálogo de libros de autores y autoras de los Pedroches o de alguna temática relacionada con nuestra comarca. Actualmente disponemos de casi 200 títulos donde podemos encontrar novela, poesía, cuentos, cómic, relatos, historia, etc. Libros que afortunadamente también podemos encontrar en esta maravillosa biblioteca. Hasta uno de estos jóvenes ilusos de los que acabo de hablar se atrevió a escribir un libro sobre fiestas de su pueblo. Recomendamos encarecidamente conocer a nuestros escritores y escritoras más cercanos, como a Juan Bosco Castilla, ya sea acudiendo a la biblioteca o adquiriendo ejemplares en 17 pueblos, por ejemplo. Siento la publicidad subliminal, pero es que me han dicho que tenía que hacerla y no me ha quedado otra. Bueno, retomo la historia, que me voy por las ramas. Y claro, ustedes se preguntarán el porqué de una nueva edición. Pues fácil respuesta: libro agotado. Esas 2 palabras sonaban cada vez que alguien les preguntaba por el libro de cuentos de Juan Bosco. Así que una tarde uno de ellos pensó:
¿y si le proponemos reeditar al autor? Porque todos deberíamos tener un libro de cuentos de nuestra tierra que habla de ella y sobre todo de sus gentes. Y dicho y hecho, hablaron con Juan Bosco. Y claro, como se lo dijeron medio en broma, medio en serio, pues todo quedó en nada. Hasta que por esas cosas que pasan en la vida, porque no querían volver a perder la oportunidad o porque se meten hasta en los charcos, la siguiente vez que se encontraron con Juan Bosco dejaron de hablar en broma. Y como el autor estaba deseando que se lo dijeran en serio, pues allí mismo, no vamos a decir el sitio para mantener algo en suspenso y porque quedaría un poco cutre, vale. Acordaron cómo lo iban a hacer. De las palabras pasaron a los hechos, y de los hechos ha salido este libro. Los inquietos jóvenes han intentado, dentro de sus modestos conocimientos y medios, hacer una cuidada obra. Ustedes juzgarán. Todo lo han hecho desde el cariño y el respeto, tanto hacia el autor como a su obra, y con un guiño a la estética de libros de cuentos antiguos. Solo un guiño, que el presupuesto era escasito. Esta es la historia de cómo se ha gestado nuestra reedición, un libro de fácil lectura que nos transportará a la infancia, a una mesa camilla donde nuestros abuelos nos contaban alguno de estos cuentos que podían haber sucedido en cualquiera de nuestros pueblos, aunque algunos sí estén localizados. Y si ahondamos más, casi le ponemos cara a alguno de los personajes, los buenos, los chulos, los religiosos, los desconfiados, los mezquinos, que de todo hay. Pero dejemos que sea el autor quien nos cuente su obra. Lo único que encontrarán de nuevo en este libro, aquellos que tengan a bien comprarlo, ya sea para ellos o incluso para regalar, son fotos, que pueden venir a cuento o no, pero que representan a esta tierra. Y en cuanto a la estructura, después de cada cuento, viene el recogido por Juan Bosco, porque recordemos que son cuentos escritos por él, pero a partir de lo que le iban contando personas con las que se entrevistaba. Y voy a ir terminando, que otra vez me voy por las ramas y no paro. La única intención de editar este libro es dar a conocer la maravillosa cultura oral que tenemos en Los Pedroches, poner nuestro granito de arena en que no se pierda, aprovechando la tarea que Juan Bosco hizo hace años, reteniéndolas en la memoria de la palabra escrita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, este sí, pero si se animan a abrir el libro, descubrirán muchísimos más. Muchas gracias y sobre todo por su asistencia. Gracias. Lástima que sea un cuento y no sea verdad, sobre todo lo que has contado sobre mí. Cuento muy bonito, precioso. Bueno, lo voy a decir. Fue en el Mercadona, tuvo que ser un viernes, porque los viernes por la tarde los dedico a comprar. Bueno, amigos, buenas noches. Gracias por haber venido. Estáis en un sitio precioso. No me lo esperaba. Es la primera vez que creo que se organiza aquí un acto por primera vez y la verdad es que el sitio es precioso. No voy a decir lo del marco incomparable porque, en fin, está un poco feo. A principios de 1997, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, por mediación del que ahora es presidente de COBA, me propuso recoger la leyenda de Los Pedroches. Yo acepté de inmediato y enseguida me puse mano a la obra. Y en este punto quiero recordar lo que es una leyenda. Según el diccionario de la Real Academia Española, es, en su primera acepción, una narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Una leyenda sobre el origen del mundo, por ejemplo. En su segunda acepción, es un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. La leyenda del Cid, por ejemplo. La leyenda está, pues, a medio camino entre lo real y lo mítico. Una leyenda es, en fin, una ficción que tiene un lejano soporte histórico, protagonizada por personajes casi siempre reales que han alcanzado con el tiempo la condición de legendario. Con una grabadora de cassette y un bolígrafo, visité durante casi 2 años a muchas personas de cada uno de los pueblos de Los Pedroches, casi todas mayores, que podrían ayudarme en esa labor. Para localizarlas, le pedí ayuda a Luis Lepe Crespo, que contaba con un numeroso grupo de informantes de música tradicional, quien me dio todo tipo de facilidades, y a personas como Antonia Tirado Moreno, Miguel Romero Ruiz, Manuela Margarita Ruiz Blanco y Ponciano Quebrajo Benítez. Donde no tenía informantes, lo buscaba en los ayuntamientos, en los hogares de pensionistas, en las residencias de mayores.
Y en este punto quiero recordar a algunos de ellos. Quiero recordar, por ejemplo, a Cleofé Jiménez Daza, que me recibió con su familia alrededor de una mesa camilla en su casa de Santa Eufemia. Cleofé, que tenía 99 años por entonces, me dijo que durante la guerra iba andando a visitar a su marido, que estaba preso en la cárcel de Almadén. Cleofé me contó el cuento La risa de los santos. Quiero recordar a Asunción Cañuelo, más joven, de Villanueva de Córdoba, que todavía sigue siendo joven, que me contó El cielo de los simples. A Antonio Romero Moreno, más conocido como Antonio de Fermina, de Torrecampo, que fue durante muchos años concejal de su pueblo, una persona trabajadora y honrada. Antonio me contó el cuento El caballo matalobo. A María Ruiz Lunar, de Dos Torres, que un día, de los varios que la visité, me recibió haciendo jabón casero con aceite usado en el patio de su casa, rodeada de tarros que tenía en el suelo. María me contó el cuento El maestro de todos los maestros. Y entre otros muchos, quiero recordar a Andrés Ballesteros Encina, con quien compartí varias tardes en su taller de zapatería en la calle Bautista de Pozo Blanco. Andrés me contó el cuento Tomar el pelo. Aunque lo que iba buscando eran leyendas, lo que me contaban mis entrevistados no lo eran verdaderamente. Yo me presentaba, explicaba lo que era una leyenda y con su autorización ponía en marcha la grabadora. El concepto de leyenda no es fácil de transmitir y de comprender. Me pasaba con mis informantes mucho tiempo. Eran normalmente personas mayores. Muchas de ellas vivían solas o estaban rodeadas de familiares cansados de oírles sus batallitas y se encontraban de pronto con alguien que las oía con atención, con mucha atención. Me hablaban mucho, me hablaban durante horas, en algunas ocasiones durante varias tardes. Se iban por las ramas y me hablaban de cualquier cosa, de la guerra, de la preguerra, de la posguerra, sobre todo eso. Uno de ellos, por ejemplo, me aseguró que se acordaba de lo que había hecho cada uno de los días de la guerra. Y cuando yo intentaba reconducir la conversación, no me contaban leyendas, sino historias reales o cuentos. Es decir, el medio camino entre la realidad y la ficción que tiene la leyenda se acababa decantando entre la realidad, esto es, la historia, o la ficción, esto es, el cuento. Después de muchas conversaciones con mis informantes, llegué a la conclusión de que eran muy pocas las leyendas que había en Los Pedroches. A mitad del trabajo, supe también que las pocas leyendas que había o estaban recogidas, como en el caso de Pedroche, pueblo en el que había un buen puñado de ellas, o ya habían sido incluidas en el original no publicado de un libro de Manuel Moreno Valero, a quien también visité en Córdoba, en cuya publicación, que fue en 2001, colaboró luego la misma Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Así que, como el camino de las leyendas se me cerraba, elegí el camino de los cuentos. Al cabo de 2 años, me había recorrido todos los pueblos de Los Pedroches y tenía una notable colección de cuentos, anécdotas y chascarrillos que pasé a papel y presenté a la Fundación, al tiempo que proponía un cambio en el contenido del proyecto, que la Fundación aceptó de inmediato. Esa colección de cuentos, anécdotas y chascarrillos era muy diversa. Como digo en el prólogo, no era un todo dotado de unidad, sino incoherente y disperso, en el que cabían cuentos largos y cortos, chistes, chascarrillos, anécdotas antiguas y otras no tan antiguas, historias de Quevedo, junto a historias de animales humanizados, y cuentos religiosos junto a cuentos eróticos y aun obscenos o pornográficos. Y aún más, sin ser un experto en la materia, me pareció que muchos de ellos no eran cuentos tradicionales, sino de autor, y que muchos de ellos no eran originarios de Los Pedroches, ni tenían raíz alguna en esta tierra. Cuando aparté los que más desentonaban del marco cuentos tradicionales de Los Pedroches, me encontré con un conjunto que no tenía armonía, que seguía siendo demasiado diverso. Podía haberlo remitido así a la Fundación, como estaba, pero intuí que en ese caso el proyecto solo era atractivo para los expertos, no para el público lector, que demanda un estilo único, un relato coherente e historia con un determinado tamaño, con un argumento mínimo y bien resuelta. ¿Y si utilizaba los cuentos, los chascarrillos, las anécdotas como base para escribir otros cuentos? Pensé, es decir, ¿y si hacía una adaptación libre de lo que me habían contado, como hacen los novelistas en las novelas históricas? Para probar, escribí un cuento y me gustó. Escogí a continuación uno con el suficiente potencial de cada uno de los pueblos, de manera que estuvieran representados la mayor parte de ellos, y me puse a desarrollarlo, a adaptarlo. Cuando terminé,
No tiene una colección de cuentos tradicionales de los Pedroches, sino una colección de cuentos de los Pedroches, sin el adjetivo tradicionales. No obstante, creí que el lector debía saber cómo era el cuento original, así que incluí las dos versiones, la original, tal y como me la habían contado, y la versión escrita por mí. La colección se publicó en 2001. Al poco tiempo se agotó. Desde entonces, algunas personas se han dirigido a mí para preguntarme cómo podían conseguir un ejemplar o pidiéndome una nueva impresión. Hace unos años, cuando publiqué mi página web y puse en ella buena parte de mi escrito, decidí insertar también los cuentos de los Pedroches. Entonces los volví a leer, les corregí algunos errores y los publiqué. Todo lo que estaba en mi página se puede descargar libremente y reproducir, siempre que no sea con fines comerciales. Y hubo quien insertó en otras páginas de Internet algunos de estos cuentos. Cuando volví a leer los cuentos casi no los recordaba y me gustaron, lo que no suele ser frecuente con mi obra anterior. Están escritos en un estilo que ya no utilizo y que consideré entonces y considero ahora también bastante apropiado para un relato que una vez es irónico y pícaro y otra severo y edificante, pero siempre popular. Hace unos meses descubrí que el libro al completo se podía descargar en Internet en distintos formatos desde varias páginas, para mí totalmente desconocidas. Entonces yo mismo lo subí a Amazon, para que pudiera descargarse corregido y sin problemas. 2 cuentos han sido adaptados recientemente por el grupo de teatro Los Mejía, que ha hecho con ellos un trabajo sorprendente y magnífico. Estos cuentos han sido representados en varios pueblos de los Pedroches, donde siempre han tenido una gran acogida. Para un aficionado a la escritura, como lo soy yo, a quien tanto le cuesta dar a conocer su obra, con los cuentos de los Pedroches se hayan vendido y extendido y hasta se hayan adaptado al teatro, es una enorme satisfacción. Hace 2 meses o así, definitivamente en el Mercadona, Isabel y Pedro, de 17 pueblos, me propusieron la reedición de los cuentos de los Pedroches. Yo acepté de inmediato, como no podía ser de otra forma. Publicar cuesta mucho trabajo. Muchos libros no se publican nunca o se publican malamente. La propuesta de 17 pueblos es una mosca blanca que había que aprovechar. Esa publicación satisface mi vanidad, que es la única satisfacción que tienen los artistas de un nivel como el mío, y satisface la demanda de libros que me habían expresado algunos potenciales lectores. Ahora, la única satisfacción que queda pendiente es la de los editores, Isabel y Pedro, que arriesgan sus ilusiones y su dinero. Espero que esa satisfacción también se cumpla. No soy amigo de presentaciones, te voy a corregir con tu permiso, Rosy, porque los cuentos de los Pedroches nunca se presentaron cuando se editaron ni se han presentado después, de manera que ahora se visten de gala por primera vez. Lo hacen cuando ya son mayores de edad, 16 años después de su publicación. Primera, cuando a su autor ya le constan algunas opiniones de sus lectores. Por eso, en otras circunstancias, habría dicho, espero que les gusten. En las presentes seré menos comedido y diré, espero que les sigan gustando. El cuento que van a representar Los Mejía, el hijo del pastor, me lo contó Sebastián Castillo Román, al que visité al menos un par de veces en la residencia de mayores de Pedroche. El original que me contó Sebastián contiene los personajes típicos de lo que me contaban mis informantes. Por un lado, el personaje que representa la ingenuidad extrema, esto es, la simpleza, casi siempre es un hombre de campo, y por otro, los personajes que representan la astucia, la fullería, el disimulo, que suelen ser mujeres de la vida u hombres relacionados con la iglesia, como los curas o los sacristanes. La historia tiene también 2 de los ingredientes fundamentales de este tipo de cuentos, la picardía y lo escatológico. La trama original es muy simple, pero muy potente. Yo la tomé en su totalidad y con ella construí el principio y el final del cuento. Es decir, me inventé toda la parte del medio, el desarrollo, y para ello debí introducir varios personajes más. También hice que la simpleza del pastor fuera aún mayor de la que reflejaba el cuento original. Por ejemplo, en el cuento original, el pastor tiene relaciones íntimas con su mujer y espera que 2 días más tarde haya nacido un hijo. Yo, además, escribí que el pastor se acostaba con su mujer y sentía el placer de estar calentito y acompañado, pero no tenía relaciones íntimas con ella. Y a pesar de eso, cuando volvía al pueblo, esperaba ver retozando por la casa a su hijo. También hice que fuera mayor la inteligente y fresca desvergüenza de su mujer, a la que acompañé de unos personajes que no venían en el cuento original, a fin de que pudiera dialogar con ellos. La historia tiene varias escenas y no es fácil de representar en un teatro. Cuando supe que Los Mejía la habían adaptado, me pregunté cómo habían solucionado el pase de una escena a otra sin correr el telón, cómo habían solucionado las varias escenas de cama y cómo habían solucionado la escena en la que uno de los protagonistas enseña el culo.
de la que no se podía prescindir sin estropear el relato. Y debo decir que cuando vi la representación de los Mejías me quedé fascinado. Habían solucionado de una manera impecable los problemas que suponía la adaptación, echando mano de técnicas de representación que a mí jamás se me habrían ocurrido. De manera que la obra de teatro era una adaptación perfecta del cuento y una gran obra de arte por sí misma. No quiero decir más para no estropear el placer de ver a los Mejías representar al hijo del pastor. Muchas gracias. Eso era todo lo que quería decirle. Gracias. ¿Cómo está tu padre? ¡Ha muerto! ¿Cómo? ¡Que se ha muerto! Ah, que se ha muerto. ¿Y tú cómo estás? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Que tengo más cojones! Ah, que estamos más... Eso que tú tienes se llama soledad y mejor harías en casarte y tener hijos como Dios manda. Ah, no sabía. ¿No lo sabías? No. ¿Como tu padre y tu madre? Todos están muertos. ¿Cómo? Mi padre y mi madre. Ah, que están los dos muertos. Por eso tienes que casarte y tener hijos, Ignacio. ¿Para que me ayuden en el campo? ¡Claro! ¿Y con eso estoy una mujer para casarme yo? Hombre, yo preguntaré por el pueblo. ¿De qué se ríe? De nada, hombre. Que te acompaño en el sentimiento, ¿eh? Buenos días. ¡Ay, mierda! El tonto que vivía con su padre en el campo. Disimula, que me han dicho que está buscando para casarse. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Sí. No lo estarás diciendo en serio, ¿verdad? ¿Que te vas a casar con el tonto? ¿Y a ti qué más te la tita? A esta altura de la película todo el pueblo sabe ya quién es la pilingui del pueblo. ¿Quién va a querer casarse conmigo? Ya se quedará alguno viudo. Cuando está calladito no tiene mala presencia. Ya no sé qué de tocarlo, por Dios. Depende del interés que se tenga, tita, ¿eh? Que el pastor tiene tierra y animales y a fuerza de no gastar su padre habrá debido de dejarle algunos ahorrillos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunte. Y la pregunta es... ¿querría usted casarse conmigo mañana? Mañana. ¿Está pronto? Si tu madre levantara la cabeza. Y pasado mañana habría que tener un hijo. Bueno, primero habrá que dormir juntos, ¿no, Ignacio? ¿Juntos para qué? Pues para que va a ser para tener un niño. Vamos, Micaela, que están repicando las campanas de la iglesia. Bueno, hacemos lo que tú quieras, pero después hay que tener un hijo. Lo que tú digas, cariño. Dios lo coja confesado. Copitas de anís, garbanzos tostados y 2 cuarentones que ya se han casado, ganchas con tostones, guiso de espinazo, el tonto y la lisa cogidos del brazo. Y ya por la noche, en la casa de ella, se mete en la cama y enciende una vela. Él nunca ha dormido sobre un buen colchón, se queda dormido y así la dejó. Se queda dormido y así la dejó. Llegó la mañana bajo del colchón, corrió las cortinas y el tonto buscó detrás del armario y entre los cajones, debajo la cama y por todos los rincones. Miró
miro en la maceta, miro en un botijo, le dio 20 vueltas a todo el cortijo. ¿Qué buscas, José Ignacio? ¿Todavía no tenemos un hijo? No, todavía no. Pues si ya hemos dormido juntos. Sí, pero... Como Dios manda. ¿Cómo Dios manda, no? Como Dios manda. Dios manda, no, ¿eh? No te enfades conmigo, que yo también estoy ya bien calentita, ¿eh? Ay, yo también estoy muy calentito. ¿Eh? Es que bien he dormido. Bueno, pues yo me alegro, José Ignacio, yo me alegro. Sí, pero todavía no tenemos un hijo como Dios Que manda. sí, José Ignacio, que sí. No me pongas nerviosa, que nerviosa no se pueden tener niños, ¿eh? Como Dios manda. ¡Que sí! Venga, vete con la oveja. Hasta la semana que viene. Te quiero. Adiós. Adiós. Anda aquí. Anda. Pollo tonto. ¡Ah! ¡Vecina! ¿Qué? ¿Cómo ha ido la noche de boda? Fatal. Todavía no hemos tenido relaciones. ¿Qué me dices? Mira, cuando se metió en la cama se abrazó a mí como si yo fuese una bolsa de agua caliente. ¡Ay, se quedó dormido! ¡Como un mendigo! Y el joyo tonto me pregunta que si no hemos tenido niños, ¿sabes? ¡Me meo! Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? Mira, la semana que viene me dejas a tu niño y le digo que es nuestro, a ver cómo reacciona. Pero cuando venga la semana próxima y vea que ni niño, ¿qué le vas a decir? ¿Que se ha muerto? Si se ha creído que hemos tenido un niño en 7 días, con más razón se pensará que se ha muerto en el mismo tiempo. ¡Me meo! ¡Me meo! La vecina se mea, la vecina se mea. Ella tiene un niño que aún no cabea. La vecina se mea, la vecina se mea. Verás el pastor cuando llegue y lo vea. ¡Mira, José Ignacio! Ya hemos tenido un niño. Toma, cógelo. ¿Qué te pasa, José Ignacio? Es purito a mí. ¡Claro! ¿Y a quién se va a parecer si no? Ay, mira, te he dejado la cena en la orza, ¿eh? Hasta mañana. Te quiero. Adiós. José Ignacio tiene un sentimiento que antes nunca tuvo y no entiende por qué se acelera su corazón. Sujetando al niño entre los brazos le inunda el orgullo, porque al fin el pobre ha comprendido lo que es el amor, lo que es el amor. ¡Ya se ha despertado! ¡Ya se ha despertado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya se ha despertado! Ah, sí, el niño, ya se ha despertado. ¿Has desayunado? Me va a costar trabajo irme con la oveja y ser padre. No te preocupes que yo me encargo. Vete con la oveja tranquilo. ¡Ya se han despertado! Que sí, el niño que ya se ha despertado, que sí. ¿Y las ovejas? ¿Eh? Las ovejas también se han despertado. Ay, Dios mío. Ah, que sí, que sí, que sí. Anda, pues vete con la oveja ya, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene, cariño. Te quiero. Adiós. Adiós. Ay, Dios mío. Si lo sé, me caso con uno de Añora. ¡Ay, vecina! ¿Se la ha creído? ¡Vamos que sí se lo ha creído! Y encima dice que sí se parece a esa, ¿eh? Sí, será ignorante el pobre. Sí, pero trae dinerito a casa todas las semanas. ¿Y a ti no te da nada de que sea así? ¿A mí qué me va a dar? Mientras más tonto es el marido, más libre está la mujer. Ya me buscaré yo el entretenimiento por otros sitios. Yo si salgo de casa, mi marido me pega. Ay, si tu marido te pega, ¿por qué no te vas de tu casa? Porque si salgo de casa, mi marido me pega. Pero si tu marido te pega, ¿por qué no te vas de tu casa? Porque si salgo de casa, mi marido me Pero si tu pega. marido te pega, ¿por qué no te vas de tu casa? Vives como una reina, Micaela. Vivo como una reina. La verdad es que sí. Vive como una reina, la verdad es que sí. La verdad es que sí.
Micaela siempre está descansando y reposando, porque se pasa la noche todo el tiempo Copulante como una reina, la verdad es que sí. La verdad que sí. Hola. De Cardeña a Belalcázar va por el mismo camino y en su puerta siempre hay cola para tocarle. Copulante como una reina, la verdad es que sí. La verdad que sí, con una reina. Un sacerdote. Una noche muy oscura vino a verla un sacerdote y en menos que canta un gallo ya tenía Fuera el ciclo y vive como una reina, la verdad es que sí. Vive como una reina, la verdad es que sí. ¡Abre! ¡Que le abran la puerta! ¡Ya se cansará! ¡Oy yo! ¿Por qué? ¿Pero eso qué es? ¡Es mi marido que ha venido a su niño seguro! ¡Oy ¡Ay, como no lo yo! abramos, va a congregar a todo el pueblo delante de la puerta de la casa, verás! ¡Oy yo! Abrirle lo que es abrirle no podemos, como usted comprenderá. No se preocupe, padre, que ya le doy largas como yo pueda. ¡Oy yo! No viene meterme en casa de nadie con lo bien que estoy en mi sacristía. ¡Ay, dónde va con esa prisa y esa urgencia! ¿Dónde voy a ir? A mi casa a ver a mi hijo, que no pasa un día que no me acuerde yo de él. Pues no puedes verlo. Está enfermo. ¿Y a mí que esté malo? Si a mí no me va a pegar nada. Ay, qué gonta soy el hombre, de verdad. Pero tú a él sí. ¿Y tú no le vas a pegar nada y estás ahí dentro con él en la casa? No me hables así, José Ignacio, que no te lo consiento, ¿eh? Mira qué pelo tengo, mira cómo tengo la ropa que llevo toda la noche con el niño cuidándolo, Si quieres, me voy yo con la oveja y te quedas tú con el niño. ¿Y está muy malo? No tan malo, nada importante. Cosas de crecimiento. Sácalo por la ventana. ¿Eh? Sácalo que le dé un beso. Que si no se me van a hacer los días muy largos. Bueno, pero un poquito nada más, que hace frío y se te coja el niño en la garganta. Ay, Dios mío. ¿Pero qué dices de corrió? Y ese padre venga contigo sin hacer ruido, corra. Venga, venga. Ay, Dios mío. Micaela ante el entuerto con muchísima premura, como no tenía niño, aprovechóse del cura. Envolviéndolo en la manta, como cabello en un rulo, solo deja que se vean 4 pelillos del culo. Con gran extrañeza observa el pastor las carnes que se le ofrecen bajo el cobertor. Mira qué redondeada de carnosa tiene la cara, José Ignacio. A que da gloria verlo. Yo es que lo noto un poco cambiado. ¿Cambiado? ¿Pero a qué te refieres? Porque está como más oscuro. Y parece que le ha salido pelo. Hombre, pero eso es cosa de la edad. Verás que pronto lo ve correr detrás de las zagalillas por el pueblo y afeitarse la cara. Anda, dale un beso, José Ignacio. Dale un beso y quédate tranquilo, José Ignacio. Ay, eso es, acá estás ya más contento. Sí, ya estoy más contento. Pues anda, vete con las ovejas que son las que nos dan de comer. A mí y a tu niño. Hasta la semana que viene, cariño. Te quiero. Adiós. Por los pelos se ha librado por los pelos. Mientras tanto José Ignacio, el pobre muchacho cuidando borregos, unos días más tarde vuelve para ver al niño, pero no lo ve. Mujer, ¿dónde está mi hijo? ¡Ay, José Ignacio! Una cosa terrible ha pasado, muerto y enterrado está. Le dieron una fiebre malísima sin que ni yo ni los médicos pudiéramos hacer nada por evitarlo. Si ya lo sabía yo sin ser médico. ¿Y eso, José Ignacio? Porque el otro día cuando le di un besito, le olía la boquita muy mal. ¡Qué pavo! Cuando le dio el beso al niño, la boca le olía mal. El niño de José Ignacio muerto está. ¡Mortal! Al autor.